Cordial saludo a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a todos los que acaban de unirse a nosotros en este primer Congreso Internacional sobre la Sostenibilidad y el Cambio Climático. En esta entrevista tenemos el placer de recibir a profesor Manuel Vargas Yáñez. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿vale? Pues voy a quitarte un poco de tiempo para presentarte a nuestros, asistentes. Tenemos el placer de recibir al profesor Manuel Vargas Yáñez, licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su carrera investigadora en la Universidad de Málaga y en el Instituto Español de Oceanografía. Dirige desde el año 2005 el Grupo Mediterráneo de Cambio Climático y es autor de numerosos artículos científicos, libros, capítulos de libros e informes de asesoramiento relacionados con los aspectos físicos, químicos y biológicos del cambio climático en las aguas mediterráneas. Está especialmente involucrado en el desarrollo de sistemas globales de observación del océano. Bienvenido de nuevo, Manuel, que nos va a hablar sobre el tema relacionado con el cambio climático y efectos en el Mediterráneo. Sabemos que cuando se habla del Mediterráneo, pues estamos hablando de una parte de los mares que están o una parte de los océanos. Para empezar, ¿qué nos puedes decir sobre el papel de los océanos en el clima del planeta? Bueno, hay que pensar que los océanos son fundamentales, no solamente porque en los océanos fue donde apareció la vida, sino que actualmente ayudan a que se sostenga la vida en el planeta y el clima del planeta tal y como es. Hay que pensar que el planeta hay, digamos, una desigualdad en cuanto a la energía que recibe del Sol y que luego libera al espacio. Tenemos una amplia franja ecuatorial y tropical donde digamos que el planeta se debería calentar continuamente porque recibe más energía de la que devuelve al espacio. Y por el contrario, tenemos unas zonas polares donde el planeta cede al espacio más energía de la que recibe. Entonces esas zonas se tendrían que ir enfriando progresivamente. Y sin embargo, no ocurre ni lo primero ni lo segundo. ¿Por qué? Porque luego el planeta tiene unos mecanismos para redistribuir ese exceso de energía que tiene en una zona hacia esas zonas que son, digamos, deficitarias. ¿Y eso cómo lo hace? Pues básicamente con corrientes atmosféricas y también con corrientes oceánicas. Es decir, nosotros solemos poner apellidos a los océanos, el Pacífico, el Atlántico, los mares, el Mediterráneo, el Báltico, etcétera, pero en realidad los océanos y los mares del planeta son solo uno. Están todos conectados, ahí no hay fronteras. Y gracias a eso realizan esa distribución con esas corrientes que son impresionantes porque se extienden por todo el planeta y van llevando esa energía, ese exceso de energía que hay en esas latitudes ecuatoriales y tropicales hacia el norte. Y gracias a eso al final se mantiene un clima más o menos estable en todo el planeta, que como decía al principio, permite que se desarrolle la vida tal y como lo conocemos. Por tanto, los océanos, los mares son fundamentales para ese equilibrio climático de nuestro planeta. Vale. Entonces se entiende que son fundamentales para el clima. En este caso, ¿cómo podemos relacionar el papel de los océanos en el cambio climático? Claro, nuevamente juegan un papel central los océanos. ¿Por qué? Porque además de que hacen esa redistribución de energía, digamos que la palabra correcta sería que tienen una mayor capacidad calorífica. Pero esto, para que nos entendamos todos, lo que significa es que tienen una mayor inercia. Es más difícil elevar la temperatura del agua que la del aire. Necesitamos mucho más calor. Y eso hace que de alguna forma se vaya amortiguando los efectos de ese cambio climático, que es cierto, como dice mucha gente, que han ocurrido de forma natural siempre, pero que ahora lo estamos induciendo nosotros con esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por esa razón, por esa mayor inercia, podríamos decir, que tienen los planetas, los océanos, el resultado es que
es allá donde va a parar la mayor parte de la energía que está absorbiendo el planeta. Concretamente, fíjese, de esa falta de balance que hay ahora en el planeta, en el cual la Tierra está absorbiendo más energía de la que libera el espacio y por eso progresivamente se va calentando, pues de ese exceso de energía el 90% va a parar a los océanos. Claro, esto, como decía, tiene un papel central porque esa misma cantidad de energía, si en vez de ir a los océanos fuese a la atmósfera, provocaría un incremento de temperatura 100 veces el que se está observando en la actualidad. Es decir, como dije al principio, amortiguan un poco ese cambio climático. Ocurre exactamente igual que cuando se dice que en las zonas costeras normalmente el clima es más suave, porque los mares amortiguan de alguna forma esos cambios de temperatura que hay entre verano e invierno y entonces, pues claro, los veranos son más agradables, más suaves en las zonas costeras. Aquí está ocurriendo lo mismo. Estamos incrementando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, está reteniendo energía el planeta, pero al irse esa mayor parte de energía, el 90% a los océanos, el incremento de temperatura global que se produce es menor que si ese incremento de energía se fuese a la atmósfera. Sí, pues la verdad muy interesante saber que el océano tiene un papel vital para el cambio climático. Me ha llamado la atención al inicio cuando has dicho que tenemos océanos con nombres y mares con nombres, pero al fin y al cabo se trata de una zona, de una única digamos, de un único espacio que está interconectado. En este caso, ¿se afecta de igual forma a todas las regiones del planeta el cambio climático? No, por una parte, al estar todo interconectado, eso tiene una consecuencia que es que cualquier alteración que se produzca en cualquier parte del planeta, al final va a afectar al resto de los océanos o el resto del planeta, por esa interconexión. Pero eso no significa que esa afección tenga la misma magnitud en todas partes, porque luego es cierto que cada región, en este caso de los océanos, pues tiene sus especificidades. Esas mismas corrientes que van transmitiendo esa energía desde unos lugares hacia otros, pues se van modulando, van cambiando cuando van pasando a través de, por ejemplo, de unos estrechos o de determinados pasajes, van pasando de lo que nosotros llamamos un océano a otro y entonces los cambios son distintos. Ahí me gusta decir que el cambio que estamos asistiendo, que estamos induciendo nosotros los seres humanos, es un cambio global, pero no homogéneo. A veces se confunde. ¿Es global? ¿Afecta a toda la Tierra? Pues a toda la Tierra por igual. No, no es así. Es cierto que afecta a todo el planeta. No hay una zona que pueda decir yo me voy a salvar de este cambio que se está produciendo, pero no significa que sea homogéneo. Es decir, los cambios que se produzcan en temperatura, por ejemplo, en los océanos, no son iguales en todas las regiones, como decía antes. O, por ejemplo, los cambios en salinidad tampoco son iguales. Va a haber sitios donde aumente la salinidad del mar y otros en los que disminuya. Igual que, por ejemplo, si ya hablamos de la atmósfera, las precipitaciones no son iguales. Hay sitios donde se van a aumentar las precipitaciones, van a ser más torrenciales, mientras que en otros lo que vamos a tener es que se van a incrementar los periodos de sequía. Es decir, el cambio climático, como decía, es global, pero no es homogéneo. Sí. Entonces, que ninguno ni ningún sitio queda a salvo, ¿verdad? No, bueno, aquí me gustaría, me salgo un poco porque hasta ahora lo que estaba hablando, y esto me gusta recalcarlo, son de hechos científicos. Lo que he contado está muy contrastado, a pesar de que haya quien se empeñe en negar o en poner en duda, son cosas objetivas que están medidas y además que son medidas reproducibles. Significa que cualquiera las puede reproducir, puede realizarlas. No es que yo las haga y me tengan que creer. Usted puede ir a medir con aparatos similares y va a obtener los mismos resultados. Pero ahora luego están lo que son las opiniones. Este es el problema, que se mezclan mucho. Entonces, a todos nos va a afectar. Y aquí me paso un tema que lo aclaro, es una opinión, entonces ya no están escuchando al científico. A todo el mundo, evidentemente, no le va a perjudicar. Este es el gran drama del cambio climático. Pues habrá gente que egoístamente se sienta beneficiado. Me imagino a alguien, por ejemplo, que vive en Siberia y le diga, es que la temperatura en Siberia le va a aumentar 3 o 4 grados y dirá, ¿y de qué problema me estás hablando? Pero nuevamente
tenemos que tener esta percepción global del planeta. Es un solo planeta, igual que es un solo océano para todos. Somos un único pueblo, los habitantes del planeta. Y todos tenemos que cuidar de lo que es mejor para el planeta. No podemos ir a esos egoísmos que caen, en los que caemos en otros aspectos de la vida continuamente. Bueno, pero es que a mí me va mejor que a ti, entonces yo me salvo, yo me escapo. Bueno, pues si este es tu problema, que tú vas a tener sequía, que tú vas a tener lluvias torrenciales o tremendos incendios que van a arrasar. Bueno, sí, pero es que a mí no me va a ocurrir eso. Esta no es la postura. Sí. Y podemos decir que esto afectaría más a los pobres que a los ricos, digamos, hablando de los pueblos. ¿O no? Evidentemente, evidentemente. Y este es el segundo gran drama que lleva asociado el cambio climático. Quienes no son responsables o no han sido responsables de él son los que más van a sufrir sus consecuencias. El llamado mundo desarrollado se ha desarrollado, pues, entre otras cosas, gracias a un gran uso de la energía, que hasta ahora, que ya se están generalizando el uso de la energía renovable, pero hasta ahora ha sido con la combustión de combustibles fósiles. Gracias a ello es cierto que hemos conseguido un desarrollo económico y un bienestar muy grande, pero hemos tenido este problema, que hemos alterado gravemente la composición de la atmósfera. Esos otros pueblos que no han tenido ese desarrollo económico y por tanto pues tampoco no tenían industria, apenas tenían consumo de energía, son muy bajos. Esto cuando se ven las emisiones de gases de efecto invernadero por continente se ve muy claro las diferencias enormes que hay, por ejemplo, entre Europa o Estados Unidos y las que tiene, por ejemplo, África. Pues como digo, entonces yo hasta la fecha de hoy han contribuido muy poco a ese incremento de las concentraciones, principalmente de CO2, pero también de metano, por ejemplo, en la atmósfera. Y sin embargo, como bien dice, son los que van a tener las peores consecuencias. ¿Por qué? No ya porque, por ejemplo, algunos de esos países, si están en esa franja donde van a aumentar la sequía o va a aumentar más la temperatura, más allá de eso, es porque tienen también menos recursos para adaptarse. Hay que pensar que hay países con una gran tecnología, pues que sacan cosechas en un sitio que es prácticamente desértico. Con la tecnología se consiguen adaptar. O piense uno que, yo qué sé, por poner ejemplo, en países también desérticos donde de repente hacen una pista de esquí. En fin, hay medios económicos, aunque esto también hay que mirarlo con precaución, que la tecnología no lo puede solucionar todo, pero sí es cierto que puede mitigar. Pero un país que tiene muy pocos recursos económicos no puede implementar esas medidas tecnológicas para mitigar estos efectos. Un país donde nadie, por ejemplo, tiene aire acondicionado, por poner un ejemplo muy tonto, pues cuando le lleguen estas olas de calor, no lo sufre igual que un sitio, nosotros aquí en España, donde cuando llegan las olas de calor, pues todos nos metemos en nuestra casa, ponemos nuestro aire acondicionado, si vamos a cualquier establecimiento hay un aire acondicionado, no se sufre igual. Por tanto, esa es la segunda gran injusticia asociada al cambio climático. Los que menos responsables son de ese cambio son los que van a sufrir y los que menos van a poder enfrentarse, mitigar los efectos del cambio climático. Pues desgraciadamente vemos que la injusticia incluso está a nivel del efecto del cambio climático. Bueno, sí, hablando de los efectos, eh, ¿cuáles son los principales efectos sobre los mares y las zonas costeras? ¿Son iguales? ¿Cómo son? No, y aquí también depende de qué mares. El principal efecto, clarísimamente, el incremento de temperatura. Como te decía, el 90% de ese exceso de energía ha ido a los mares, principalmente en la capa más superficial, vamos a decir los primeros 50, 100 metros, desde la superficie del mar hasta 100 metros. Esto es lógico porque es la que está en contacto, digamos, con la atmósfera y se calientan los mares. Siguiente efecto que eso tiene, ya a nivel más práctico, produce un aumento del nivel del mar. Por dos causas. Por una parte, porque como globalmente la temperatura del planeta está aumentando, también allí, en esa zona, en esas latitudes altas donde tenemos esas grandes masas de hielo, sobre todo la Antártida o Groenlandia, pues se está derritiendo ese hielo. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues que esa distribución de agua que había en el planeta, había una parte grande en forma de hielo, pues ahora se está yendo hacia los océanos y sube el nivel del mar. Pero también, como te decía, al subir la temperatura del mar, el mar se expande, como cualquier cuerpo que se dilata. Esto yo a veces cuando voy a alguna
charla a algún colegio, pues les sugiero que hagan el siguiente experimento. Coges un vasito de agua y marcas con un rotulador de estos indelebles la marca del agua, lo metes en el microondas, cuando sale, en principio debería haber bajado porque hay un montón de agua que se ha evaporado. Pues a pesar de eso, el agua está por encima de la marca, porque se ha dilatado. A mayor temperatura ocupa un mayor volumen. Y eso está ocurriendo también. Entonces, como consecuencia de ese aumento del nivel del mar, pues sobre todo en las zonas costeras que tenemos, pues que perdemos costas. Esta sí es una parte por la que volvemos a ese aspecto egoísta. Bueno, pues tampoco es tan grave en países, pues mire, por ejemplo, países como España o otros muchos que viven en gran medida del turismo, pues vamos a perder costas, vamos a perder playas. Esto es un efecto. Otro efecto, bueno, pues lo hemos visto, por desgracia, ahora con las danas. Aquí hay que aclarar algo muy bien, porque hay negacionistas, gente que dice, esto ha ocurrido siempre. Es que esto es típico, por ejemplo, del clima mediterráneo. Eso es cierto, porque también si el mensaje que lanzamos no es riguroso, podemos provocar el efecto contrario, que la gente no se tome esto en serio. Esas danas, esas lluvias torrenciales, son algo ciertamente característico y natural, va con el clima mediterráneo. Lo que está ocurriendo ahora es que con una atmósfera más caliente, con unos océanos más calientes, digamos que inyectamos más energía y más vapor de agua en la atmósfera, y entonces esas lluvias torrenciales destructivas cada vez van a ser más frecuentes y más dañinas. Es decir, mira, bueno, sí, pero ya en el siglo XIX ocurría esto cuando prácticamente no había cambio climático. Sí, pero a lo mejor si teníamos a lo mejor una dana de estas características tan destructivas, pues cada 10 años, pues ahora a lo mejor la vamos a tener cada 2 años. Y si la cantidad de precipitaciones era tal, pues ahora a lo mejor es el doble, con lo cual antes es cierto que era destructiva, pero ahora lo va a ser mucho más. Otros efectos son esas olas de calor, que también en verano pues causan muerte. Es cierto, una persona sana pues normalmente no debe ocurrirle nada, pero tenemos personas, por desgracia, personas mayores, personas que tienen afecciones ya pulmonares, pues que ante estas olas de calor pues sufren más e incluso, como ocurre todos los años, se puede llegar a la muerte. Nuevamente, ¿esto ha ocurrido siempre? Sí, es cierto. Lo que estamos observando es que cada vez ocurre con más frecuencia y además esas olas de calor son más intensas. Y en el mar también, porque tenemos olas de calor en la atmósfera, que son las que siempre salen en el telediario, en la que nos informan los meteorólogos, pero también tenemos olas de calor en los mares, que tienen también consecuencias importantes sobre los seres vivos que habitan esos mares. Si cogemos el caso del Mediterráneo, pues ¿hay alguna diferencia entre otros espacios? ¿Cuál es la diferencia o cuál es más bien la particularidad del mar Mediterráneo? La gran diferencia, hay varias, algunas son, bueno, pues más, vamos a decir, científicas, más de interés técnico, como decía, creo que antes lo mencionaba, hay sitios donde aumenta la salinidad y donde va a bajar, pues por ejemplo el Mediterráneo es uno de los sitios donde está subiendo la salinidad del mar, que en principio incluso a los ecosistemas no debería tener demasiada importancia, salvo que, bueno, a un futuro eso alterase las corrientes, la circulación del Mediterráneo. Como te digo, es algo más técnico. Pero la principal, la más clara, es ese aumento de temperatura del que hablaba, que es global, pero nuevamente aquí tenemos un ejemplo de que no es homogéneo. Aquí está aumentando a una velocidad que puede ser el doble o el triple de la velocidad a la que aumenta la temperatura en el resto del planeta. ¿Por qué? Pues muy probablemente la principal explicación que encontramos son las reducidas dimensiones, digamos, del Mediterráneo. Si nosotros consideramos 1 metro cuadrado de superficie del mar, pues ahí se está absorbiendo calor y posiblemente a la misma velocidad en el Mediterráneo que en otras partes. ¿Qué ocurre? Que si pensamos nuevamente en ese metro cuadrado, vamos a mirar hacia el fondo del mar. Imaginemos que estamos en un barco, 1 metro cuadrado de la superficie del mar, y miremos hacia abajo ese mar que se extiende, lo que nosotros los oceanógrafos llamamos la columna de agua, desde esa superficie hasta el fondo. En el océano global, pues nos encontramos en torno a 3,5 kilómetros en promedio de profundidad. Ya sabemos que hay sitios donde la profundidad es mucho mayor, la fosa de las Marianas se alcanzan 11 kilómetros, pero en promedio tenemos esos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros. Es decir, que ese incremento, ese calor que estamos absorbiendo, pues hay que repartirlo entre toda esa agua. Bueno, el incremento de temperatura es importante, se observa, pero
no es tan importante como en el Mediterráneo, donde en promedio, si miramos hacia abajo, tenemos 1,5 kilómetros de profundidad. Es decir, tiene un volumen, es menos la cantidad de agua que tenemos que calentar. Por tanto, el incremento de temperatura es mucho mayor. Es como si se le aporta una cierta cantidad de calor a una bañera o una piscina olímpica. Evidentemente, la bañera incrementa su temperatura con esa misma cantidad de calor muchísimo más. Y por eso en el Mediterráneo el incremento de temperatura está siendo, según la zona, 2 o 3 veces superior al del resto del planeta. Y esto sí es realmente preocupante. Sí, pues la verdad y además según eh, la historia, ¿no? Y los cuentos míticos, el Mediterráneo fue la cuna de la civilización, de la vida. Bueno, sí, desgraciadamente. Entonces ahora estamos ante el hecho consumido. Ya estamos enfrentando un problema que es el cambio climático. ¿Conocemos todas las causas? ¿Podemos decir para cada causa tenemos una solución hasta el momento? Sí, a ver, hay que diferenciar aquí entre soluciones y solucionar, resolver el problema o lo que es mitigarlo. Cuando hablamos de mitigación se asume que ya esto va a ocurrir sí o sí y simplemente o incluso adaptar. ¿Cómo nos adaptamos? Sería mejor, más correcto que mitigación, adaptación. Eso sí que va por barrios, podríamos decir. Bueno, pues en la zona costera se pueden hacer infraestructuras que defiendan un poco de esa pérdida de costa. Pues como hablábamos antes, pues habrá que tratar de diseñar nuestras ciudades de una forma que reduzcan ese consumo de energía, que traten de crearse zonas donde se baje la temperatura. Por ejemplo, si se sabe que el arbolado en verano, cuando vienen esas olas de calor, reduce considerablemente la temperatura, etcétera. Y en esa adaptación es lo que hablábamos, que hay una injusticia climática grande porque todo el mundo no tendrá la misma capacidad. Pero si hablamos de solución, es decir, de evitar que ocurra o de que siga empeorando la situación, solo hay una, porque sí que, como preguntaba muy bien al principio de tu pregunta, sí que sabemos las causas. Lo que hay es que reducir, de hecho, reducirlas a cero, las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Nuevamente, este es uno de los temas donde hay gente que pone en duda, se dice esto de que no, es que son ciclos naturales, etcétera. A mí esto me parece increíble. Es como a alguien se le ocurre, es una soberbia, alguien mira 2 vídeos en internet y él solo piensa porque cree muy listo. Ah, no, pero estos son ciclos naturales. Yo he leído que había, sí que es cierto, pero cree que no hay miles de científicos que ya se les ha ocurrido que en efecto hay esos ciclos naturales, que lo han estudiado con detalle, que han visto hasta qué punto esos ciclos naturales pueden alterar o han alterado ya en el pasado el clima del planeta y han comprobado que lo que ocurre ahora es diferente, pues en efecto, sabemos que la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos puesto nosotros los humanos en la atmósfera, eso está cuantificado. Y eso coincide con lo que se ha incrementado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por tanto, sabemos que somos nosotros. Sabemos también que esos gases de efecto invernadero, esos niveles que se han alcanzado en la actualidad, son muy, muy superiores a los que se alcanzaban antes cuando en efecto se producían esos ciclos de forma natural a través de esos periodos de glaciaciones y periodos cálidos que atravesaba la Tierra. Ahora estamos en otra escala, digamos que ahora jugamos en otra liga. Por tanto, sabemos que somos nosotros el problema. Sabemos que son esas emisiones que proceden de la combustión de petróleo, de carbón, de gas natural. Y por tanto la solución es clara. Tenemos que eliminar esas emisiones, tenemos que reducirlas a cero. Si hacemos eso, pues todavía, esto es muy importante, hay que lanzar también mensajes positivos. Estamos a tiempo de hacer cosas. Si reducimos esas emisiones, los efectos del cambio climático no serán tan graves como si no hacemos nada. Entonces, Manuel, tú como investigador titular del Centro de Oceanográfico de Málaga, del Instituto Español de Oceanografía, ¿tenéis algún programa, investigación especial relacionada con el cambio climático? Sí, pues sí es posible hablarnos sobre esta actividad o investigación al Sí, respecto. en efecto.
Claro, nosotros como científicos, digamos que aquí ya hemos nombrado algunas de las patas que tiene este banco. Tenemos la parte que hay que solucionarlo, la parte de mitigarlo. Mitigarlo sería un poco reducir en cierta medida esos efectos, ya sabiendo que va a ocurrir seguro, pero bueno, que el impacto no sea tan grave, como por ejemplo hablábamos de esas construcciones en la costa que traten de protegernos, o simplemente adaptarnos, buscar formas, digamos, de llevarlo lo mejor posible. Nosotros estamos en la parte de, digamos, asesoramiento, de investigarlo y de conocerlo bien. ¿Por qué? Pues para hacer un asesoramiento al público general, pero sobre todo también a los gestores, a los políticos, es decirle, las cosas están ocurriendo así, cuantificarlo y saber que estos son datos científicos, es decir, que cuando se tomen medidas que estén respaldadas, no porque alguien le ha dado así una ventolera y ha decidido, bueno, pues vamos a cambiar energías renovables. No, hay unos datos. Saber si las medidas que se están tomando realmente están teniendo efectos, como pues haciendo un seguimiento, en nuestro caso, de los mares y poder decir, mire, las cosas se están empeorando, están agravando o las medidas tomadas están resultando, hay que intensificar el esfuerzo o no. Y entonces, para eso tenemos ese plan de seguimiento, es un programa, el Instituto Español de Oceanografía tiene una cosa que se llama los sistemas de observación de nuestros mares. Es decir, en todos aquellos mares, digamos, que nos afectan a nosotros, tanto en la parte del Cantábrico, la fachada atlántica gallega, las Canarias, el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo, que es donde concretamente trabajamos nosotros, tenemos unos programas de seguimiento. ¿Estos programas de seguimiento en qué consisten? Pues que nosotros realizamos campañas oceanográficas periódicamente, se hacen todas las estaciones del año, invierno, primavera, verano, otoño y todos los años. Llevamos en algunos sitios midiendo desde finales de los años 80 o de principios de los años 90. Gracias a eso es como sabemos exactamente cómo está cambiando nuestros mares. Eso que hablábamos de que son datos objetivos, es decir, no son opiniones. La ciencia, hay aspectos que pueden ser opinables, pero la inmensa mayoría de la ciencia no es opinable. Es decir, si yo voy al médico y me dice, ¿tiene usted el colesterol alto? Pues sí, yo opino que no lo tengo. No es que tiene usted 230 de colesterol. Pues yo creo que no, que van a ser 180. Esto no es una opinión, esto es un aparato que mide. Y en este caso, lo que es importante es hacer esas medidas rutinariamente a lo largo de muchísimos años y continuar. Esto hay que decir que es una de las grandes luchas que tenemos los que nos dedicamos a esta observación con fines también del estudio del cambio climático, pero de cualquier otra alteración que se pueda producir en los mares. Siempre tenemos ahí un poco una dependencia de nuestros políticos, de nuestros gestores, de convencerlos de que esto, que es un esfuerzo económico y humano muy grande, es necesario que se sostenga en el tiempo. Pero sí, nos dedicamos a esto y concretamente, como te decía, yo trabajo en la parte del Mediterráneo. Nuestro grupo de investigación se llama Grupo Mediterráneo de Cambio Climático, que no deja lugar a la sorpresa. Trabajamos en el Mediterráneo y estudiamos el cambio climático. Sí. Manuel, yo intentaré, bueno, prometo, intentaré hacerte la última pregunta relacionada con las energías renovables marinas. Es un interés para mí, pues, académico, personal, ¿no? Yo soy de Tánger, crecido entre dos mares y estoy desarrollando mi línea de investigación sobre las energías renovables marinas. Tanto por el lado jurídico, soy doctora en Derecho, y también físico, porque tengo mi grado en física. Actualmente estoy haciendo un máster de energías renovables. Entonces, a este nivel, ¿qué puede aportar, por ejemplo, el Centro Oceanográfico de Málaga a la implementación, ¿no?, de las energías renovables marinas? Sobre todo sabemos que ya en España ya tenemos como nueve sitios para hacer como pilotos, ¿no? Unas zonas ya delimitadas para el desarrollo de las energías renovables marinas, sobre todo como medio de mitigación del cambio climático, ya que nos puede tener energía pues limpia. Claro, bueno, concretamente no sería el papel que hace el Centro Oceanográfico de Málaga, es todo el Instituto Español de Oceanografía. Nosotros, por ley, somos organismo asesor del Gobierno de España en todos los temas que tengan que ver con el mar, tanto, por ejemplo, con la pesca, donde se hace un gran asesoramiento, pero también con todos los temas medioambientales. Entonces, pues, por ejemplo, cuando se van a
instalar o se hace una solicitud para instalar un área donde se van a poner este tipo de instalaciones para generar electricidad a partir del viento en los mares o cualquier tipo de instalación que sea en los mares, hay una serie de informes de impacto medioambiental que tienen que realizar estas empresas y es el Instituto Español de Oceanografía el que tiene que evaluar esos informes, es decir, el que tiene que dar ese asesoramiento a la administración para decir si luego eso tiene realmente algún impacto, si esa zona que se ha elegido es la más adecuada, o a lo mejor puede ser la más adecuada desde un punto de vista de la generación de energía, pero a lo mejor tenemos ahí un problema medioambiental porque es una zona de especial interés, de conservación o lo que sea. Entonces, ahí en este caso, ese es el papel que tiene el Instituto Español de Oceanografía. Es el que hace ese asesoramiento a la administración, que es fundamental, porque la localización de estas instalaciones pues, es muy importante. Entonces, nosotros ahí hacemos esa labor de evaluar todos esos informes de impacto medioambiental que van asociados a cualquier instalación que se quiera realizar. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad ha sido muy interesante y sobre todo nos estabas transmitiendo tu pasión tanto por el mar o los océanos como por la protección del ambiente marino. Muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado nuestra invitación y contamos con tu participación en otro evento, porque es muy, muy interesante e importante el tema que está controlando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, que terminamos aquí con el profesor Manuel Vargas y nos encontramos dentro de poco con otro invitado. Muchas gracias. Hasta luego.